Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. No sé si añadir tiempo, atención y espacio después de lo que conté hace unos días acerca de Jacobo Greenberg, el cerebro consciente y el espacio, la importancia del espacio. También es cierto que el espacio y el tiempo como que tienen una unión peculiar ahí, interesantísima. Hoy continuamos con el cerebro consciente, con Jacobo Greenberg, con el espacio, solo que vamos a añadir una cosita más a ese espacio del que hablé ayer y que tiene que ver el espacio como una red energética. Volviendo al espacio, este es entonces información organizada en cada uno de sus puntos. Es también una red energética interconectada entre sí, de la que somos capaces de decodificar solamente porciones aisladas y restringidas. Esto tiene mucho que ver con la teoría sintérgica de Jacobo y la latiche. El que tenéis ahí, lo que queráis. Nuestra incapacidad para ver todos los puntos del espacio en forma simultánea es solo carencia de mecanismo y falta de entrenamiento. ¿Cuál de los dos ojos es más importante? No lo sé. Algunos dicen que el mecanismo existe y que lo único que nos falta es el entrenamiento adecuado para echarlo a andar. Sea lo que fuere, lo cierto es que nuestra capacidad perceptual, aunque extraordinaria, solo nos permite decodificar lo que nuestra retina transecta. Es decir, acepta y decodifica. Pero, aun de la porción que transactamos, no obtenemos ni decodificamos toda la información que contiene. De todo lo que procesamos, no decodificamos toda la información. Por la incapacidad de nuestros receptores para responder a longitudes de onda y a partículas fuera de un rango relativamente restringido, no vemos ondas de radio, rayos cósmicos, el infrarrojo ni ultravioleta. Yo a esto no le diría incapacidad, es lo que hay. Ya está. El que es lo que hay, es decir, con lo que venimos, pues, ¿por qué va a ser una incapacidad? Es con lo que venimos. Eso no quiere decir que nosotros no podamos desarrollar, ya que tenemos mente, metacognición, sistemas, entrenamientos, transformaciones, proyecciones a través de las vibraciones que nos permitan entender cosas que hasta ahora por mera materia no entendemos. Esto es otra historia. Bueno, en realidad esa es la historia. El resto, esto es, lo que sí es capaz de activar nuestros receptores, debe ajustarse a un grado de organización tal que extendiéndolo, o mejor dicho, sobrepasándolo, solo resultaría en transparencia. Vamos a verlo con un ejemplo. Para que se vea un árbol, la organización de la información espacial dada por este debe ser adecuada para el mecanismo cerebral encargado de decodificarla. Por eso hay una teoría que dice que cuando los españoles fueron a América, que no sabían ni que era América, pues las civilizaciones que ven allí no pudieron ver por sistema de decodificación los barcos que venían. Es una teoría. Con la misma teoría, nosotros podemos decir hoy en día, y de hecho lo dicen hoy en día, que puede haber objetos volantes no identificados, ahora los llaman de otra manera, o lo que tú quieras, y como nunca los hemos visto, no los asociamos. Son solo teorías, pero bueno, por seguir con lo que dice Jacobo. Para que se vea un árbol, la organización de la información espacial dada por este debe ser adecuada para el mecanismo cerebral encargado de decodificarla. Si la complejidad de esta organización sobrepasa un límite, la imagen es caótica o bien no hay imagen. Un sujeto ciego de nacimiento por cataratas, que operado vuelve a ser capaz de estimular sus receptores retinianos, percibe un caos absoluto. Aprendemos normalmente a decodificar la información organizada y de ahí construimos nuestras imágenes. Importantísimo esto. Aprendemos normalmente a decodificar la información organizada y de ahí construimos nuestra imagen. Por eso muchas veces lo de los malos entendidos. Pero tú no querías decir eso. No.
o a la inversa. Si transponemos todas estas consideraciones al espacio y a la materia, varias conclusiones se clarificarían. Por un lado, acerca de la transparencia del espacio y la opacidad de los objetos. Decíamos antes que somos incapaces de percibir y decodificar en forma simultánea a todo el espacio. Lo que usualmente hacemos es manejar solo la porción que transecta nuestra retina, que penetra nuestra retina, o que pasea por nuestra retina, que transiciona por nuestra retina, y que esta porción se transforma en visión de espacio transparente y percepción de objetos sólidos. La diferencia entre la transparencia y la solidez es no más y no menos que el grado de organización. El espacio transparente es demasiado complejo en su organización para poder algoritmizar a esta. Lo que llamamos materia, en cambio, es menos compleja y más fácil de reducir a un algoritmo. Si la facilidad o dificultad de reducción algorítmica es una medida de organización, entonces un objeto material percibido como sólido y un espacio transparente se ven así porque la porción del espacio que contiene información de ambos, el primero, objeto material, se representa por una organización que somos capaces de manejar. Y el segundo, espacio transparente, se representa por una organización tan compleja que somos incapaces de decodificar. En otras palabras, y ya en un contexto más general, la materia es una organización del espacio que el cerebro humano y el de otros animales es capaz de decodificar y reducir a un algoritmo neuronal, mientras que lo que llamamos transparencia y ausencia de materialidad es una organización del espacio tan compleja que no somos capaces de decodificar. Igual no es tan compleja y pensamos que es compleja, le llamamos compleja porque como no la entendemos, a todo lo que no entendemos decimos que es complejo, y a lo mejor es súper sencillo. Es simplemente que ese reino interior que tenemos, esas facultades que tenemos han estado tan capadas durante siglos que hemos dejado de ver, pero alguien en algún momento, algún humano veía. Bueno, como Jacobo interpreta, pues yo también me gusta interpretar, ¿por qué no? Ya desde aquí podemos afirmar con seguridad certera que la diferencia entre espacio y materia es producto de la actividad cerebral, puesto que en realidad espacio y materia son parte de un continuo que difiere en organización y complejidad. Vemos un objeto material cuando nos ponemos en contacto con aquellas zonas del continuo espacio-materia que somos capaces de organizar. Vemos espacio transparente cuando no somos capaces de descubrir y decodificar una organización energética que sobrepasa nuestra capacidad de organización. He hablado de la algoritmización como medida de organización y de la decodificación como capacidad de reducción algorítmica. ¿Qué quiere decir todo esto? En particular, ¿qué es espacio organizado y con qué parámetros se puede definir y medir su organización? Estas preguntas son fundamentales, pues de su contestación adecuada dependerá el entender fenómenos tales como el tiempo, el espacio, la materia y lo que denominamos gravitación. La química es extraordinariamente profunda en su capacidad algorítmica. Por ello, un ejemplo simple tomado de esa disciplina ayudará a comprender los conceptos de algoritmización, decodificación y organización. Supongamos que tenemos ante nosotros una muestra de agua y otra de ácido desoxirribonucleico. Ambos son compuestos organizados, esto es, capaces de ser reducidos a una fórmula algorítmica. Para el agua, esta será la representación tridimensional de dos hidrógenos y un oxígeno, repetida miles de millones de veces. La fórmula H2O o su representación espacial son algoritmos que nos permitirían, combinando adecuadamente los elementos químicos representados, obtener la muestra original. De esta manera, un algoritmo puede definirse como una fórmula simbólica que permite reconstruir el compuesto original. La organización del agua es la forma como están relacionados e interactuando en forma redundante los elementos que la constituyen. La decodificación de la organización agua consiste precisamente en su representación algorítmica. Organización, decodificación y algoritmo quedan así definidos mutuamente. La complejidad de una organización se mide por el número de elementos que la constituyen, por sus interacciones y por la complejidad del algoritmo necesario para representarla.
el ejemplo del agua súper básico, imagínate un ser humano. El ácido desoxirribonucleico, formado por cadenas complejas de aminoácidos, es una organización más compleja que el agua por todas las razones antes expuestas. El número de elementos que lo constituyen, sus interacciones mutuas y por tanto el algoritmo necesario para representarlo son mucho más complejos que los del agua. Exactamente la misma situación impera con respecto al espacio. El cerebro recorre la información espacial y transforma la organización inherente a ella en uno o en una serie de algoritmos. Los objetos materiales son más fáciles de algoritmizar que el espacio. Por tanto, aquellos aparecen como imagen concreta, mientras que este es transparente e intangible. Las operaciones de algoritmización comienzan con la transducción retiniana y terminan con la activación de circuitos de convergencia, los cuales concentran en estructuras polisensoriales códigos lógicos neuronales que representan la organización del continuo espacio-materia en el lenguaje cerebral. Esto es importante. El espacio, en su organización, se nos muestra como organizado, siendo la materia localizaciones de su contenido que difieren en organización del resto del mismo. Podríamos pensar en una telaraña gigantesca en la cual, de trecho en trecho, líneas delgadas se unen, se densifican o simplemente se curvan, dando lugar a la materia. En este mismo espacio que nosotros percibimos desde uno de sus puntos, es este mismo espacio que percibimos desde uno de sus puntos, con la diferencia de que la imagen de telaraña que ese punto contiene proporciona información acerca del resto de la red. Teoría sintérgica de Jacobo. La concepción kantiana del espacio manifiesta implícita o explícitamente el carácter inflexible del mismo. La consideración de su existencia a priorística indica que el espacio nos es dado como tal y que ningún proceso de aprendizaje puede o podría modificarlo. Para el espacio abstracto de Kant, concibió lo anterior es absolutamente cierto. Sin embargo, para el punto de vista que estoy manejando, la característica aplástica de la percepción espacial no existe. En otras palabras, el espacio se transforma en materia y se ha transformado en ella filogenética y aún ontogenéticamente hablando. Se aprende a detectar organizaciones espaciales específicas y en este aprendizaje reside la evolución perceptual. Probablemente los seres humanos que vivieron en este planeta hace millones de años veían como espacio transparente algunas de las cosas que nosotros hemos aprendido a percibir como objetos materiales. Y viceversa, probablemente en algunas etapas del desarrollo de la humanidad los hombres veían como objetos materiales lo que nosotros en la actualidad vemos como espacio transparente. En la Edad Media, por ejemplo, era conocimiento y experiencia común y compartida la percepción de gnomos, espíritus y apariciones etéreas. A ver, yo tengo una amiga, no es amiga ahora, hace mucho tiempo, que de pequeñita me contaba como de un baúl, y me lo contaba ya adulta, se abría y salían gnomos. Y por cierto, no está chalá, de chalá no tiene nada. En algunas tribus del Amazonas, en nuestros tiempos, los indios son capaces de solidificar perceptualmente el espacio y utilizar esta visión para, según dicen algunos, como Todd Robinson, incluso levitar. Por tanto, la percepción del espacio y la visión de objetos materiales se modifica con el aprendizaje. Si un objeto material es espacio organizado, este aprendizaje consiste en la capacidad de detectar esta organización específica. Es decir, vemos como queremos ver. Ahora bien, si también quiero ver lo otro, ese acto de voluntad me puede abrir esa percepción. Esa percepción extra de la que está hablando Jacobo, que dice que tenían en la Edad Media, o en el Amazonas, o mucho antes. Se aprende. ¿Hay gente que la tiene? No tengo ninguna duda que hay gente que la tiene. ¿Se puede llegar a través de técnicas? Se puede llevar a través de técnicas. ¿Tienes que ser dependiente todo el tiempo de la técnica? Quien dice técnica dice meditaciones, plantas, lo que queráis. Perdón. Se puede.
¿Significa eso que estás viendo? Y yo ahí es donde pongo otra vez la pregunta. Porque en ese ver lo que no vemos, yo creo que hay mucha más complejidad, porque si estamos viendo lo que queremos ver, ¿por qué no voy a ver una vez que puedo ver lo otro también como lo quiero ver? ¿Cuándo sé yo que estoy viendo realmente? Yo creo que respuesta a eso, la respuesta es un vacío en el que no hay duda, ni pregunta, ni dualidad. Otro ejemplo de la capacidad de materializar perceptualmente el espacio es la visión aural. Existen técnicas de entrenamiento con las cuales un sujeto puede aprender a percibir auras. Estas no son sino organizaciones espaciales que para el común de la gente permanecen sin ser codificadas y por tanto no percibidas. En general, estas técnicas implican la seguridad en la existencia de los fenómenos por percibir y en un incremento en la sensibilidad de decodificación. Seguramente alguien ha visto alguna aura. Sí, yo he visto 2 veces. De la misma forma en la que es posible materializar el espacio, también es factible realizar la operación opuesta, es decir, desmaterializarlo. El espacio visto como organización energética puede ser estudiado como aquí, partiendo del funcionamiento y de la fenomenología perceptuales. Las características de su organización mencionadas hasta este momento pueden ser resumidas en los siguientes puntos. 1. La organización del espacio es variable. 2. Esa variación se manifiesta en los casos extremos como la aparición de objetos materiales. 3. La organización del espacio es la forma en la cual la información está contenida en el mismo. 4. Cada punto del espacio, al variar, afecta a los demás puntos. 5. El contenido de información en cada punto del espacio es relativamente redundante, es decir, se repite. 6. La organización del espacio puede ser a tal grado compleja que ningún mecanismo conocido sea capaz de decodificarla. 7. El cerebro en el que se crea la transparencia del espacio y la materialidad de los objetos. El cerebro, es el que crea la transparencia del espacio y la materialidad de los objetos. 8. Cuando la decodificación se produce, aparece la materia. No existe espacio vacío. Este último punto merece una explicación. Supongamos que un astronauta flota en medio del espacio en un punto alejado cientos de años luz de cualquier estrella. Supongamos además que los más detallados y finos análisis no demuestran que en ese punto del espacio existe algún compuesto químico o alguna partícula elemental. Desde el punto de vista químico y aún físico, ese espacio podría considerarse como vacío. Sin embargo, el astronauta es capaz de ver estrellas desde su localización. La porción del espacio que transecta su retina está organizada y llena de información, por lo tanto, no es un espacio vacío. Otro punto merece aclaración. La solidificación y materialización del espacio tiene diferentes grados o niveles perceptuales. Estos van desde la visión nebulosa de la evaporación de un lago hasta la aparición metaloide de una esfera de plomo. Como decíamos antes, la capacidad de detectar la organización del espacio y por tanto de transformar su transparencia en perceptos puede ser sometida a entrenamiento. El aprendizaje de la pintura es una de las técnicas, otra es la atención focalizada. En objetos de constitución compleja, una roca o una nube, vista de forma concentrada y durante un tiempo largo, se convierte en visión de caras, animales y formas esculturales, y aún en secuencias de imágenes significativas cada vez más complejas. En estas, el sistema nervioso aprende a organizar una serie de elementos desconectados entre sí en un todo perceptual significativo. Bueno, el ejemplo más potente de esto es mirarse un espejo. Claro, mirarse con los ojos abiertos y a ver lo que aguantas. Yo he leído de todo eso. Nunca he pasado de los 2 minutos. Hay gente que dice, no lo hagas porque te va a salir. Bueno, si queréis, si os interesa, buscar un poquito por ahí a ver qué sale. No os digo ya cuando haces un viaje de psilocibina lo que te dicen, ni de coña, porque puedes ver cosas muy interesantes también. Tribus que utilizan alucinógenos frecuentemente pueden llegar a un grado de maestría en su capacidad de percibir organizaciones espaciales. Tribus no, personas.
Todas estas técnicas tienen en común un incremento de la capacidad de algoritmizar elementos perceptuales, de percibir en forma simultánea un conjunto de porciones del espacio y de incluir a varios elementos perceptuales dentro de un todo más amplio e inclusivo. Dicho esto, y para poner punto y seguido a este espacio, del cual continuaré mañana, quiero dejaros con una pregunta. Si cada punto del espacio contiene información acerca de todo el resto y no somos capaces de ver más de un punto, ¿qué sucedería si nuestra visión fuese de un simultáneo ver todos los puntos? A esta pregunta responderemos mañana, en este viaje tan interesante por el espacio con Jacobo Greenberg y el cerebro consciente. Quedaros con esto. Podemos entrenar lo que vemos. Ahora, la siguiente pregunta. Igual que puedo entrenar lo que veo que no veo, ¿hasta qué punto eso contiene toda la información? Un abrazo grande. Hasta mañana.